El país estaba atravesando la peor crisis de su historia. La pobreza alcanzaba al 40% de los uruguayos y unas 58.000 personas abandonaban el país. La migración internacional se disparó. Tuvimos casi un éxodo de migrantes. Y tuvimos también, digamos, la generación de grandes contingentes de personas que no pudieron optar por la salida migratoria, que cayeron en situación de pobreza y de indigencia. Después de la renuncia de Bención, el Ministerio de Economía estaba acéfalo y el presidente Valle debía nombrar a su sucesor de forma urgente. Todos tenían un nombre en la cabeza. Para ser franco, yo en aquel momento pensaba que en una crisis de confianza como la que había, más bien de tipo bancario y financiero, que evidentemente un abogado y político no era la mejor solución, ¿verdad? Pero cuando volvimos a Achugarri nos dijo que no. Al punto que éramos 10 en la Casa de Gobierno para forzarlo a Achugarri a que aceptara. Creo que el equipo que se reunió ese día junto con el presidente Valle estaban todos convencidos de dos cosas, que tenía que ser yo y que iba a decir que sí. Entonces, para ponerlo contra la pared a Achugarri, yo dije, bueno, muy bien, abro los bancos al mediodía con usted o sin usted, y si no me voy a la Gran 7. Llegó la 1:15, el presidente dice, bueno, voy a tener que informar que no tengo ministro todavía. Y se pegó un susto tan grande que al final aceptó. No podía permitir que el presidente tuviera que decir que todavía no tenía ministro de Economía en un contexto donde había una corrida sostenida en los bancos. Así que, bueno. El 24 de julio, Achugarri asume al frente del Ministerio de Economía. Venimos no porque tengamos grandes aptitudes, sino que, como todos los uruguayos, descendientes de inmigrantes, somos cabezones y trabajadores y venimos acá porque la única manera que nos convencieron fue: esto es difícil, no te podés negar. Y nuestra fuerza política, el Frente Amplio, el Encuentro Progresista, ha dicho en más de una oportunidad que de esta situación de crisis se sale en clave política o no se sale. Por tanto, hemos visto, por lo menos personalmente lo digo, con muy buenos ojos la presencia del señor Ministro de Economía como un hombre político, dispuesto al diálogo, al intercambio, a oír, a escuchar. Recién cuando viene Achugarri, que Achugarri tenía un relacionamiento sensacional con todos los sectores políticos en el Senado, se distiende la situación, porque es un recambio que permite aflojar la tensión. Yo creo que la era Achugarri en el Ministerio de Economía es una era para recordar y para aprender en qué medida en una situación difícil hay que buscar acumular fuerzas. Junto a Achugarri también es designado un nuevo equipo al frente del Banco Central. En ese contexto de corrida bancaria es imposible pensar, ya no digo ni a un mes, 2 meses, o sea, es imposible pensar a más de un día. Imagínese usted que uno ingresa un jueves de noche, como quien un fin de semana para afuera, pero ingresa a un incendio, en donde además tiene compañeros suyos que están hace ya un mes haciendo tratativas para lograr fondos, al mismo tiempo que asiste diariamente a una sangría. Los bancos ya no tenían dinero. Varias instituciones estaban al borde de la quiebra. La situación era límite. Tan solo 4 días después de la asunción del nuevo equipo económico, el presidente tuvo que anunciar una medida drástica. El presidente de la República decreta, artículo 1, declárase feriado bancario el día 30 de julio de 2002. Artículo 2, el presente decreto entrará en vigencia a partir de su aprobación. Artículo 3, comuníquese, publíquese, etc. Y bueno, se llegó a la decisión porque no hubo más remedio que hacerlo, porque estábamos inclusive en el trámite para resolver ese problema con los Estados Unidos, y no había más remedio que hacerlo, porque de lo contrario hubiera sido un incendio de tal magnitud que no hubiera habido bombero para pagar. Como se dice popularmente, la razón del artillero. No se tira más porque no hay pólvora. Por eso, moralmente, nosotros de repente lo podríamos haber cerrado 3 días antes y preservar algo más de reservas del Banco Central, aunque sea unos pocos dólares.
decidimos hacerlo cuando no hubo un solo dólar más. Entre tanto, los representantes uruguayos estaban realizando una negociación a contrarreloj en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Eran días larguísimos, los días empezaban a las 6 de la mañana, como tarde, y podían extenderse lo más usual hasta las 2, 3 de la mañana el otro día. El argumento de Uruguay era sencillo y es tan viejo como la existencia de los bancos. Las crisis, las corridas bancarias se resuelven poniendo dinero arriba de la mesa. Uruguay necesitaba liquidez de manera urgente y se negaba a una salida a lo Argentina, como la que proponía el FMI. No solo lo temíamos nosotros, lo malo era que buena parte de los mercados y del mundo exterior daban por hecho que íbamos a ir a ese camino. ¿Verdad? En aquella época Uruguay se le miraba de punto como muy pegado a la Argentina. No se podía hacer una reestructura del sistema financiero haciéndole pagar todo el costo de esa reestructura a los depositantes. El Fondo Monetario entendía que debíamos hacer una política, una estrategia parecida a la que había llevado Argentina a finales del 2001, es decir, hacer un corralito. Si hubiéramos seguido aquel camino que nos propusieron algunos jerarcas del Fondo Monetario, que se ocupaban del caso uruguayo en ese momento, Uruguay hubiera tenido no solo un resultado diferente en aquel entonces, sino que hubiera tenido grandes problemas para seguir el camino que hoy está siguiendo. Mientras un acuerdo en Washington parecía inviable, en Uruguay se vivían horas críticas. Estamos prolongando el feriado bancario hasta el día viernes inclusive. A la incertidumbre económica, el 1 de agosto se sumaron los saqueos. Siguen deteniendo, son menores. El primer saqueo fue en un supermercado en la avenida San Martín. Y por eso el papel preponderante de la justicia en cuanto a que se detuvieron cerca de 25 o 30 personas, pero el juez procesó con prisión a 17 personas. Y eso fue el factor, yo creo, determinante de que se fuera apagando rápidamente ese brote de insurrección que estaba gestándose. Unos 30 locales comerciales fueron atacados en 2 días y una ola de rumores comenzó a circular por Montevideo. No fue por hambre, Coca-Cola, bolsa, mirá, shampoo, crema enjuague, mirá. Se hablaba de que una horda estaba bajando desde el cerro y otro que venía de por 8 de octubre, y eso generó un estado, digamos, de alarma colectiva muy importante, al grado tal de que los comercios comenzaron a cerrar, las oficinas, digamos, también a permitir que su personal se fuera. Justamente la entrada a los barrios Borro y Casavalle, la policía de tránsito está cortando precisamente el tránsito vehicular. Los servicios de inteligencia nunca pudieron detectar que hubiese sido producto de una organización los saqueos que se produjeron en ese entonces. Ni tampoco esta situación de alarma gestada artificialmente, nunca se supo el origen. ¿De dónde provino? Si de derecha, izquierda, del centro, de arriba o de abajo, nunca se supo.